días a todos. Qué bueno poder estar aquí un domingo más y en esta ocasión poder presentaros a nuestro amigo Chris Batchelor. Aquellos que hace muchos años que estáis aquí ya en la iglesia, no necesita mucha presentación, pero Chris Batchelor viene de los Estados Unidos, es un misionero bautista. Él trabaja también para la asociación Billy Graham, es capellán, como se conoce allí, de la asociación Billy Graham, o reverendo. Ellos acuden cuando hay desastres en el país, en los Estados Unidos, sea por huracanes, tornados o todas esas cosas que pasan en aquellos lugares. Hay un equipo de contención, un equipo de oración y predicación, y él es uno de ellos. Aparte de todo lo que llevan para reconstruir, ellos dan el soporte espiritual. Y Chris lleva viajando a nuestra iglesia desde el año 2017. Ha venido unas 8 o 9 veces ya, por lo menos. Así que, pues para mí es un privilegio en esta mañana poder presentaros a Chris Batchelor. Así que, please welcome Chris Batchelor. Gracias. It's always so good to be here with you. Es un placer estar aquí con vosotros en esta mañana. You have a special place in my heart. Y os aseguro que tenéis un lugar especial en mi corazón. There are only maybe 3 or 4 of you that were here when I first came in 2017. De los que veo aquí ahora, solamente 3 o 4 son los que estáis desde el año, o sea, reconozco 3 o 4 del año 2017. And I stand here and look at the miraculous work that God has done. Pero he podido participar y ver la obra milagrosa que Dios ha hecho en este lugar. Not just in the church, not just by No, growing the no church, solamente hablando acerca de la iglesia, but many of you have been saved sino que muchos de vosotros habéis sido salvados and you've been baptized here. y habéis sido bautizados también. And God has done a miraculous work in your life. Y Dios está obrando de formas milagrosas en vuestras vidas. And He's doing a miraculous work in this city. Y también está obrando de una forma milagrosa, creo, en esta ciudad. And I praise God for that. Y yo alabo a Dios por todo lo que Él está haciendo. Last week we celebrated the resurrection of Jesus Christ from the grave. La semana pasada celebramos la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Because of what Jesus did on the cross, Y es porque lo que hizo Jesús en la cruz, there is now a way that our sins can be forgiven. que ahora nuestros pecados pueden ser o han sido perdonados. We can be saved from God's judgment. Podemos ser salvados de ese juicio. And now we have the promise of spending all of eternity in heaven, Y ahora se nos ha dado la promesa de que vamos a pasar la eternidad en los cielos, in God's holy presence. en la santa presencia de Dios. And we look forward to that day. Y mientras llegamos a ese día, But many of us have missed one of the greatest benefits of the resurrection. creo que muchos de nosotros nos hemos perdido los grandes beneficios de la resurrección. I know because I missed out for many years. Y os lo cuento porque eso es lo que me sucedió a mí. Yo me lo perdí durante muchos años. When I was a young boy, I decided to follow Jesus. Yo era un joven muchacho decidido a seguir a Jesús. As I grew older, I felt pretty good that I was going to make it to heaven. Pero a medida que yo iba creciendo, yo pensaba que lo estaba haciendo bastante bien para poder llegar al cielo. But I was still not seeking God as my first priority. Pero aún no estaba siguiendo a Dios como mi prioridad. Often I felt disconnected from God. Todo lo que sucedía es que realmente estaba desconectado de Dios. I was not experiencing the peace and the joy that the Bible talked about. Yo estaba buscando ese gozo, esa paz en mi espíritu de la que la palabra de Dios nos habla. My faith was weak Mi fe era débil and my life was a mess. y mi vida era un completo desastre. But there came a point when I was desperate for change. Así que llegó un momento en el que yo estaba desesperado por un cambio. I cried out to God in desperation, Clamé a Dios en absoluta desesperación and He showed me the way to a new and refreshing place. y Él me mostró el camino para We- poder llegar a refrescar mi ser. We've been singing about that place already this morning. Hemos estado cantando acerca de alabar, adorar a Dios en esta mañana, ¿verdad? A place where mercy flows freely. Hablando de ese lugar donde la misericordia de Dios fluye libremente, Where grace never runs dry. donde la gracia nunca falta. A place of beauty, of wonder and awe.
un lugar bello, un lugar de asombro, un lugar de belleza, a place of abundant joy, un lugar en el que el gozo abunda, a place where the broken find healing, un lugar donde los que están rotos encuentran sanidad, those who are weary can find rest, donde aquellos que están cansados encuentran descanso, and where we find unconditional love. y un lugar donde podemos encontrar amor incondicional. The Israelites knew where this place was. ¿Sabéis? El pueblo de Israel conocía cuál era ese lugar. It was the innermost room of the temple. Era lo que se conocía como el lugar santísimo dentro del templo. But it was separated by a thick, heavy curtain. Pero estaba separado el lugar santo del lugar santísimo por una serie de cortinas. But only one man could enter in. Y solamente un hombre podía entrar a esa parte del templo, a ese lugar santísimo. Only one time a year. Y solamente una vez al año podían entrar a ese lugar. And that priest would enter in with fear and trembling. Y ese sacerdote entraba con mucho temor y temblor. Because inside that room, ¿Sabéis por qué? Porque dentro de esa sala, God was there. Dios estaba allí. I want to ask you a question this morning. Quiero haceros una pregunta en esta mañana. What if you could go inside that place as well? What if you could go inside that ¿Qué place sucedería as well? si vosotros también pudierais entrar a ese lugar? What if that place was open to you right now? ¿Cómo sería saber que ese lugar sigue abierto para cada uno de nosotros? The Bible says in 2 Corinthians chapter 3 verse 18 La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 18, that Segunda de Corintios 3, 18, when we behold the glory of the Lord, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, we are transformed que somos transformados from glory to glory de gloria en gloria, into the very image of God. como decíamos, a la misma semejanza de Dios. See, this is what happens when we enter into God's presence. Y eso es lo que sucede cuando entramos en la presencia de Dios. We don't just visit God, No es que solamente visitamos a Dios, we are changed by God, sino que somos cambiados, somos transformados por Dios and we become one with Him. y nos convertimos uno solo con Él. Friends, when we find God's presence, En primer lugar, cuando llegamos a la presencia de Dios, we find everything that we need. encontramos cada una de las cosas que nosotros necesitamos. This morning I want to talk to you about something that changed my life. Por eso es que en esta mañana quiero compartir con vosotros It can de algo cha- que transformó mi vida It can change yours as well. y que puede transformar tu vida también, It'll change how you live, que cambia la manera en la que vivimos, how you pray, cómo oramos, what you experience, qué es lo que experimentamos también, how you see yourself, cómo nos vemos a nosotros mismos and how you interact with God. y cómo podemos interactuar con Dios. I want us to talk about having confidence to enter the Holy of Holies. Lo que quiero compartir con vosotros esta mañana es este concepto, que podamos entrar con confianza a la presencia del Dios Santísimo. We're going to be looking at God's Word from Hebrews chapter 10. Por eso es que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana una porción de la palabra en Hebreos capítulo 10, Verses 19 to 23. versículos del 19 al 23. Earlier in this chapter, Un poquito antes en este pasaje, we learned that Jesus became the once for all sacrifice for our sins. una de las cosas que podemos saber o que se nos dice es que Jesús fue sacrificado de una vez y para siempre en favor de nuestro pecado. His body was broken on the cross. Que su cuerpo fue partido en esa cruz And at that very moment, y que cayó sobre él. the thick curtain separating the Holy of Holies Cayó sobre él la ira de Dios y la cortina que separaba en el templo, ese lugar santo del lugar santísimo, oh, my friends, it was torn open fue completamente abierta, from the top to the bottom desde arriba hasta abajo. by God Himself. Y eso lo hizo Dios mismo.
And a new covenant was made with us. Y entonces un nuevo pacto se hizo con cada uno de nosotros. All of our sins can be forgiven. Eso significa que todos nuestros pecados han sido perdonados And the way to God's presence is open to everyone. y que la presencia de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Let's read and see what this means for us today. Así que me gustaría que pudiéramos leer qué es lo que significa eso para nosotros en el día de hoy. You can read 19 to 23. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 23. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. It almost sounds too good to be true that we can enter this holy place. Creo que suena demasiado bonito para ser verdad, que But- nosotros podamos entrar a ese lugar santísimo. But it's possible. Pero es posible. You may be asking, is this limited just to certain people? Y a lo mejor os estáis preguntando, bueno, creo que yo no. Creo que eso es algo que está preparado para ciertas personas. Do you have to have a lot of money? Porque, no sé, tienes que hacer un montón de cosas. Do you have to have a certain amount of education? Tienes que tener un tipo concreto de educación Or be from a specific company? o Country? ser de una compañía o de una familia específica. Friends, there are no restrictions to enter God's holy place. Pero ¿sabéis qué? No hay restricciones para ninguno de nosotros para llegar a entrar al lugar santísimo de Dios. But we must follow God's plan. Sino que tenemos que seguir el plan de Dios. And I'm going to show you the way right now. Y en esta mañana quiero enseñaros de nuevo ese camino. We're going to focus on 5 points from verse 22. Nos vamos a enfocar en 5 cosas respecto al versículo 22. That we need to draw near. La primera es que debemos acercarnos. We need to have a sincere heart. La segunda es que debemos tener un corazón sincero. We need to have a full assurance of faith. La tercera es que tenemos que tener la plena confianza en fe. Have our hearts sprinkled clean La cuarta es que tenemos que tener un corazón limpio and our bodies washed with pure water. y un cuerpo lavado con agua purificada, como hemos leído. Let's ask the Holy Spirit to open our eyes so we can see what's in this message. Antes de seguir, me gustaría pedir al Espíritu Santo que Él tome el control de ese tiempo y que Él nos guíe para recibir y escuchar este mensaje. Father, we're thankful that you are in this place today. Padre, te agradecemos porque tú estás en este lugar en el día de hoy. I pray that you would open up the eyes of our heart, Oh Señor, te pedimos que tú abras los ojos de nuestro corazón that we could see your beautiful promises. para que podamos ver tus bellas promesas Would you give us the faith to believe them y que nos des la fe para poder creerlas. and to live them out in our lives Señor, que tú levantes nuestras vidas, so we can experience your holy presence que podamos experimentar tu santa presencia and be changed into your image. y ser cambiados y transformados conforme a tu imagen. We'll give you all the praise and glory and honor. Señor, te damos toda la gloria, la honra y el honor. Amen. Amén. The first thing we need to do is make a decision to draw near to God's holy place. Muy bien, la primera cosa que tenemos que hacer es tomar la decisión de acercarnos a ese lugar santo. Sadly, many of us are satisfied experiencing God from a distance. Y yo creo que, no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo que a mí, pero por mucho tiempo he estado experimentando la presencia de Dios, pero a cierta distancia. Many of us are afraid to get too close to God. Y creo que he estado orando para acercarme más a Dios. But we need to be like the psalmist in chapter 73, verse 28. Pero no solamente eso, sino pensar en cosas como las que nos dice el Salmo 73, versículo 8. That says, it's good for me to draw near to God. Dice, es bueno para mí acercarme al Señor
mi Dios. And James chapter 4 verse 8 gives us a great promise En Santiago capítulo 4 versículo 8 nos da también una muy bella promesa. that if we draw near to God, if we take a step to God, Dice que si nos acercamos a Dios, many of us think God may reject us. y creo que muchos de nosotros pensamos que entonces nos van a rechazar o seremos rechazados, We think He will not listen to us. que seremos rechazados por Dios, que Él no nos va a escuchar. But no, the promise is He will draw near to us as well. Pero la promesa que encontramos en ese versículo es: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. We must believe that God's holy place is so amazing Y debemos creer que ese lugar santísimo de Dios es asombroso, es maravilloso, that it's worth pursuing with all our heart and soul and mind. que vale la pena perseguir, buscar a Dios con todo nuestro ser. My life really began to change about 20 years ago Hace unos 20 años es que mi vida empezó realmente a cambiar, when I started drawing near to God. cuando vi el gozo de caminar cerca de Dios. I realized with the help of the Holy Spirit Me di cuenta de eso con la ayuda del Espíritu Santo, that what the Bible says about God que lo que dice la Biblia acerca de Dios was worth pursuing with all my heart. es algo que merece que yo persiga y busque con todo mi corazón. I want to ask you a question this morning. Quiero haceros otra pregunta en esta mañana. How strong is your desire to draw near to God? ¿Cuán fuerte es vuestro deseo de acercaros a Dios? Are you ready to draw near? ¿Estáis listos para acercaros a Dios? But God tells us if we draw near to Him, Y hemos visto que Dios ha dicho que si nos acercamos a Él, we must do it with a sincere heart. debemos hacerlo, según versículo 22, con un corazón sincero. You see, the words of our mouth must match up with the desires of our heart. ¿Sabéis algo? Las palabras que salen por nuestra boca tienen que coincidir con los deseos de nuestro corazón. I'm reminded of the verse in Isaiah chapter 29, verse 13. Y me acordé de otro versículo que se encuentra en Isaías capítulo 29, versículo 13. El Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. The Israelites said they wanted to know God, Los israelitas decían que conocían a Dios, but their hearts wanted something else. pero en su corazón creían otra cosa. We must genuinely seek to meet with God. Por eso es que debemos de buscar reunirnos, encontrarnos con Dios de una forma genuina, To get to know Him el llegar a conocerle and to enjoy Him. y experimentar ese gozo con Él. I think many of us want to spend just enough time with God to get something from Him. Creo que la mayoría de nosotros queremos solamente pasar tiempo con Dios para obtener algo de Él. And when we do that, we miss out on the greatest something. Pero haciendo eso nos estamos perdiendo lo mejor, And that's God Himself. y es a Dios mismo. That was the story of my life for many years. Ahí, The story of my life for many years. esa fue mi historia, fue mi vivencia por muchos años. I needed God to fix a lot of things in my life. Yo le pedía a Dios que arreglara un montón de cosas en mi vida, But really, I just wanted something from God, pero realmente yo solamente quería algo de Dios, not God Himself. no a Dios mismo. And I realized I was like the Israelites, Y me di cuenta de que mi vida era igual que la de los israelitas and I had to repent of my sin. y que tenía que arrepentirme de ese pecado. May I ask you this morning, Voy a preguntaros también algo en esta mañana. are you sincerely following Jesus? ¿Estáis siguiendo a Jesús de una manera sincera Or are they just words you speak with your mouth? o solamente es algo que decís con vuestros labios? We must draw near to God with a sincere heart. Debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. But the third point is we must also have a full assurance of faith. Y Third. el tercer punto, la tercera cosa que quiero compartir es que debemos acercarnos y entrar en su presencia
con plena confianza de fe. Yep. The first was to draw near. La primera es acercarnos a Dios. The second one was to have a sincere heart. La segunda es tener un corazón sincero. And now we must have faith. Y la tercera es tener plena confianza de fe. Faith is the key to our spiritual journey and entering the holy place. La fe es la clave en nuestra vida espiritual para poder entrar a ese lugar santísimo de Dios. Hebrews chapter 11 verse 6 says this. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice esto, Without faith, que sin fe it's impossible to please God. es imposible agradar a Dios. Now notice the writer doesn't say your church attendance pleases God. Ahora, hay cosas que solemos pensar como por ejemplo, el hecho de ir a la iglesia, Or, de estar en este lugar, es algo que a Dios le agrada. or following the tradition of men will please God. O seguir la tradición cristiana que he estado siguiendo hasta ahora es algo que a Dios le agrada. Or just doing good works. O hacer cosas buenas, creemos que también a Dios le agrada. But it's our faith that pleases God. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que lo que le agrada a Él es que tengamos fe. In Ephesians chapter 2 verse 8 En Efesios capítulo 2, versículo 8, tells us that we are saved only by the grace of God. dice que somos salvos solamente por la gracia. But God also gives us faith. Pero Dios también nos da esa fe. And we must use that faith or exercise it. Y nosotros tenemos que usar esa fe, tenemos que ejercitar And esa that fe. completes our salvation. En- Completes our salvation. Eso completa nuestra salvación. So how strong is your faith this morning? Así que, ¿cuán fuerte es vuestra fe Does en esta your- mañana? ¿Cuán firme es vuestra fe en Does esta your mañana? faith give you the confidence to believe that the blood of Jesus can cleanse all of your sins? ¿Tenemos la fe suficiente para saber que la sangre de Jesús ha limpiado todos nuestros pecados? Does your faith give you confidence to believe that God will keep all of his promises? ¿Nuestra fe tiene la suficiente confianza en que Dios va a cumplir cada una de sus promesas? That you can experience peace and joy, ¿Que nosotros vamos a experimentar esa paz y ese gozo? unconditional love and healing? ¿Ese amor incondicional, esa sanidad? Does your faith give you the confidence to believe that God desires a personal, intimate relationship with you? ¿Tenemos la suficiente fe como para saber que Dios desea tener una relación íntima con cada uno de nosotros? And that God's holy place is truly open to you? Y que ese lugar santísimo de Dios está realmente abierto para nosotros. If your faith is not that strong yet, Ahora, si vuestra fe no está tan firme o tan fuerte todavía, ask God and he will help you. pídele a Dios y Él te va a ayudar. Romans chapter 10 verse 17 Romanos capítulo 10, versículo 17. says faith comes by hearing, Dice, la fe viene por el oír and hearing by the word of God. y el oír la palabra de Dios. So as we read and meditate and obey God's word, Así que al leer, meditar y obedecer la palabra de Dios, our faith will grow. nuestra fe va a crecer. Over the last few years, I've been convicted of some doubt in areas of my life. En los últimos años de mi vida he sido convencido de parte de Dios de que habían algunas cosas que tenía que arreglar en mi vida. My faith has been weak in some areas. Como os compartía, mi fe era muy débil en algunas áreas. There were some things that the Bible said, Había algunas cosas que la Biblia dice and I said, I believe that, y yo decía, sí creo eso que dice, but the way I lived my life Pero la- showed that I didn't believe them. pero la forma en la que yo estaba viviendo mi vida mostraba que realmente no estoy creyendo eso. That lack of faith was very costly to me. Esa falta de fe me pasó factura. It costed me peace, Me costó factura porque no tenía paz, joy, experiencing God's presence. no experimentaba el gozo en la presencia de Dios. And I had to repent of this lack of faith. Así que me tuve que arrepentir de esa falta de fe. And now I strive to believe God in faith. Y ahora que me ha acercado completamente a Dios en fe,
in everything God's Word says. En todas las cosas, Dios dice We must have a strong faith to believe the promises of God, que debemos tener una fe fuerte y firme para creer en sus promesas. even those that seem almost unbelievable. Incluso en aquellas cosas que nos parecen increíbles. And one of those promises that seem unbelievable is our fourth point. Y una de esas cosas que a nosotros nos parece realmente increíbles es la cuarta cosa que quiero compartir en esta And I mañana. remind you, these are all in verse 22 of Hebrews. Y ya lo hemos leído hace un momento en Hebreos capítulo 10, en el versículo 22. It says, our hearts will be sprinkled clean from an evil conscience. Dice que nuestros corazones han sido interiormente purificados de una conciencia culpable. This refers to the work that Jesus Christ does in us and for us. Eso se refiere a la obra que Jesús hizo por nosotros y en nosotros. This refers to our salvation. Esto se refiere a nuestra salvación. All of our sins will be forgiven. Y esta es la promesa, que todos nuestros pecados han sido perdonados. And God will remember them no more. Y que Dios no se va a volver a acordar de ellos nunca más. Let that sink in just for a moment. Vamos a pensar y dejar que eso nos cale por un momento. Not just some of your sins, Vuelvo a repetir, no solo algunos de vuestros pecados, but all of your sins. sino todos nuestros pecados. Have you ever come in from a long day of doing dirty work, maybe out in the yard? Have you ever come in from a long, dirty day of work? ¿Alguna vez os ha pasado que llegáis sucios a casa después de una larga jornada de trabajo? You were so dirty you could barely stand yourself. Estamos tan sucios que ni siquiera nos aguantamos nosotros mismos de tan sucio que estamos. And then you got into a hot shower. Y entonces tenemos que quitarnos toda la ropa y obligatoriamente darnos una ducha caliente. Remember how refreshing that felt? Cuando os ha pasado eso, que llegamos así del trabajo y todo, y te metes en la ducha, ¿recordáis esa sensación de frescura o de estar siendo limpiados? Afterwards, you could go hug your family. Después de eso, entonces sí que te dejan ir y abrazar a tu familia, ¿no? It's the same way with our hearts. Pero ¿sabes? Sucede exactamente lo mismo con nuestros corazones. Our sins make us dirty. Nuestro pecado nos hace sucios. Things like idolatry and dishonesty, Cosas que tienen que ver con la idolatría, con la falta de honestidad, our anger and our bitterness, con nuestra ira, con nuestra amargura, unforgiveness or sexual sin. con la falta de perdón, con pecado sexual. You see, all of our sins separate us from God ¿Sabes? Todas esas cosas son las que nos separaban completamente de Dios. and make us feel unworthy to enter into His presence. Y todas esas cosas son las que nos hacen sentir que no somos dignos de entrar al santo lugar. Friends, do you understand that you are a sinner? Primero, debemos entender que somos pecadores. Many of us understand that, Creo que muchos de nosotros ya entendemos eso. but there may be some here this morning that do not realize that. Pero a lo mejor en esta mañana te estás dando más cuenta And we've all broken God's laws. que todos hemos roto lo que Dios nos ha dado, esa imagen de Dios. And one day we're going to stand before God. Y que va a haber un momento en el que vamos a estar en la presencia de Dios o delante de Dios. And we're going to be found guilty Y vamos a ser encontrados culpables and sentenced to an eternity in a place called hell, y enviados a un lugar por la eternidad, a un lugar que se le llama infierno, apart from God's presence. completamente apartados de la presencia de Dios. But God loves us so much, He made a way for us to be forgiven. Pero para que eso no suceda, Él ha preparado un camino para perdonarnos. And that was by dying on the cross for us. Y esa fue la obra de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. His blood was shed for you. Su sangre fue derramada por ti And then He rose from the grave. y Él fue levantado de la tumba. And in the process, that veil was torn open. Yo recuerdo que esa cortina o ese velo fue separado. And when we confess our sin Y ahora podemos confesar nuestro pecado and say, God, I'm truly sorry.
y decir, Dios, perdóname realmente, We turn from our old lifestyle. porque he estado viviendo de espaldas a ti y a la vida que tú quieres para mí. And we follow after God. Y ahora seguimos a Dios, We'll be forgiven and given a new life. pidiéndole que Él nos perdone y que Él nos dé una nueva vida. My friends, this is the greatest miracle of all. Amigos, creo que este es el mayor milagro que nos ha de dejar completamente asombrados. We think it's a miracle when somebody gets healed physically. Nosotros a veces pensamos que los milagros necesariamente tienen que ser algo físico Or some situation we prayed about, God fixes. o alguna situación para que nosotros estemos orando y que Dios la arregle. Entonces decimos, eso es un milagro. But my friends, we were dead in our sin. Pero amigos, nosotros estábamos muertos en nuestro pecado And God, the Holy Spirit, wakes us up y el Espíritu Santo nos ha levantado and forgives all of our sin y ha perdonado todo nuestro pecado and gives us the promise to spend eternity in His y presence. nos ha dado la promesa de pasar la eternidad en su presencia. This is a great show of God's glory. Creo que esa es la mayor muestra de la gloria de Dios. And listen to what Ezekiel chapter 36 verse 25 says. Y eso es lo que Ezequiel capítulo Ezekiel 36, 25 nos dice. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os limpiaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. I know many people battle with their conscience. Mirad, yo sé que muchas personas batallan con su conciencia. Your days, you have guilt and shame and regret from things you've done in the past. Yo sé que muchos de vuestros días os lo pasáis pensando con culpa en vuestra cabeza de las cosas que habéis hecho en el pasado. Some sins you're still battling with every day. O incluso algunos pecados con los que seguís batallando cada día. And your conscience feels guilty. Y en vuestra conciencia os sentís culpables. And those things keep you from experiencing God's presence. Y esos pecados nos retienen de experimentar la presencia de Dios. Because sometimes you feel unworthy. Porque precisamente son esos pecados los que nos hacen sentirnos que no somos dignos. You feel like a failure. Nos sentimos como un fallo, un fracaso. Satan is speaking lies into our mind Porque Satanás está hablándote un montón de mentiras a tu mente. and saying God is going to reject Y you. diciendo, ¿sabes qué? Dios te va a rechazar. Who do you are thinking you can go into God's presence like we were singing about earlier? ¿Tú quién eres para pensar que puedes acercarte a la presencia santa de Dios con todos esos pecados que has estado haciendo antes? But God's promise is He will cleanse your conscience. Pero la palabra de Dios y la promesa es que Él va a limpiar, va a purificar nuestra conciencia. Oh, my friends, if we could just understand this point, Oh, queridos amigos, si solamente pudiéramos entender este punto, many of you would be free. creo que muchos de vosotros seríais libres. Last week I was sharing, we were having a discussion about this message in Aguilas. La semana pasada estuve predicando en Águilas, en Murcia, y estaba compartiendo algo acerca de este mensaje. I asked one man, I said, how would it change your life if you really believed that all your sins were forgiven? Y yo le pregunté a uno de los hombres que estaba allí, ¿cómo cambiaría realmente tu vida si todos tus pecados fueran perdonados? And your conscience has been Y cleansed. si tu conciencia fuera limpia, He said, purificada. I would jump up and down with joy. Y dijo, me pondría a dar saltos de gozo. Some of you may be like that this morning. No sé, pero a lo mejor muchos de vosotros estáis como ese hombre en esta mañana, This guilt and the shame. que os mata la vergüenza. But Jesus has forgiven your sins. Pero sabes, Jesús ha traído perdón para tu pecado. Yes, when we sin, we need to ask God's forgiveness. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente esto: cuando pecamos, pedirle a Dios que Él nos perdone. And ask the Holy Spirit to keep us from that sin. Y pedirle al Espíritu Santo que Él nos mantenga alejados de ese pecado. But my friends, walk in the truth Amigos, que podamos caminar en la verdad that Jesus' blood has cleansed your sins. de que la sangre de Jesús ha limpiado todo nuestro pecado. And if God has put them out of His mind,
y que Dios los ha borrado completamente de su mente. When you ask forgiveness, put them out of your mind as well. Así que cuando tú clames y pidas a Dios que te perdone, quita también de tu mente So I esos want pecados. to ask you this morning, Así que de nuevo quiero preguntaros algo en esta mañana. has your heart been sprinkled clean? ¿Vuestro corazón ha sido rociado y limpiado? And your conscience cleansed? ¿Y tu conciencia ha sido también purificada? You see, Jesus does this miraculous part. Jesús es el que hace esa parte milagrosa. But then the fifth point is something that we must do ourselves. Pero la quinta cosa o el quinto punto es algo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Certainly with the power of the Holy Spirit. Obviamente con el poder del Espíritu Santo. It says, our bodies are washed with pure water. Dice al final del versículo 22, y exteriormente nuestros cuerpos lavados con agua pura. Part of this statement refers to baptism. Parte de esto tiene que ver con el bautismo. It's a picture of us going under the water. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene esta imagen, ¿no? Que somos enterrados en el agua Our sins being washed away y nuestros pecados son lavados en ese agua. and being raised up, cleansed to walk in a new life. Y somos levantados en ese momento como un símbolo de que el agua de Cristo nos ha limpiado, nos ha purificado. If you've never been baptized, I encourage you to talk to Pablo about that. Así que si nunca has sido bautizado, te animo a que puedas hablar con Pablo, conmigo, y puedas dar ese paso. But there's another meaning as well. Pero hay algo más que quiero compartir. Let's look at 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7 por un momento, versículo 1. Dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. See, it doesn't say here for God to cleanse us, Aquí lo que está diciendo es que es Dios quien nos limpia a nosotros, but it says let us cleanse ourselves. pero también dice que nosotros nos limpiemos a nosotros mismos. Many times we say, "Oh, Holy Spirit, will you keep me from sinning?" Muchas veces oramos y decimos, Espíritu Santo, que seas tú el que me libre de todo pecado. He will certainly help us, Y claro que Él nos va a ayudar a eso, but we have to do our part. pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Part of my work in the past was pumping septic tanks and raising hogs. Una de las cosas que yo hacía en mi pasado, en mi vida pasada, era limpiar fosas sépticas y criar cerdos. Those days I wanted to come home and take a good hot shower. Así que imaginaros, esos días después de mi trabajo, yo lo que estaba deseando era llegar a casa y darme una ducha caliente And wash all that smell off my body. y lavar todo ese olor que tenía impregnado en el cuerpo. It's the same way in our spiritual life. Pero de una forma parecida es lo mismo en nuestra vida espiritual. We should want to wash that sin off of us Debemos de lavar ese pecado de nosotros, because our sin stinks and it's gross. porque nuestro pecado apesta. We must avoid the things that pollute our mind and our body. Tenemos que evitar todas aquellas cosas que vienen a contaminar nuestra mente y nuestro cuerpo, Because these things hinder us from entering into God's holy presence. porque esas cosas son las que nos impiden entrar a ese lugar santísimo de Dios. It takes a strenuous effort to overcome the evil in our hearts. Y la verdad es que requiere de un esfuerzo sobrehumano el hecho de poder lavar ese pecado. But the results are worth it. Pero el hecho de que podamos hacerlo vale la pena el Because resultado. the Bible says without holiness, no one will see God. Porque también nos dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. And many of us experience God's presence because we're not living a holy life. Y lo siento decir de esta manera, pero muchos de nosotros no estamos experimentando la presencia de Dios porque no estamos viviendo vidas santas. And the best way I have found to live a holy life Y la mejor forma en la que yo he encontrado de vivir esa vida santa o en santidad cleansing myself of the sin, es
lavarme de esos pecados. is meditating and reading on God's Word. ¿Cómo lo hago? Meditando en la palabra de Dios. Ephesians chapter 5 talks about us being cleansed by the washing of water. En Efesios capítulo 5 nos habla de ser purificados mediante el lavamiento de agua. You see, as I began to draw closer to God, ¿Sabes? Eso es lo que empieza a acercarnos a la presencia de Dios. and my heart was sincere, Y a tener un corazón sincero, I realized that I had some sin hiding in the closet of my life. pero al hacer eso, al acercarme a Dios, al querer tener ese corazón sincero, he visto que aún habían algunas cosas en mi vida Now, que necesitaban ser lavadas. I'm sure none of you have sin hiding in your life. I'm sure none of you have sin hiding in your life. Estoy seguro de que nadie de vosotros tiene pecados escondidos en su vida, ¿verdad? But if you happen to have some sin in your life, Pero si resulta que hay pecados que están ocultos o escondidos en nuestra vida, see, I realized that sin was hindering me from entering into God's holy presence. nos vamos a dar cuenta de que ese pecado es el que nos mantenía alejados de poder entrar en la presencia de Dios. But when I began to clean that sin out of my life, Pero sabes, cuando empecé a limpiar ese pecado de mi vida, a sacar ese pecado de mi vida, the floodgates opened from heaven. entonces las puertas de los cielos se abrieron. And I began experiencing more peace and joy, Y empecé a experimentar más paz, más gozo, spiritual fruit in my life. fruto espiritual en mi vida también. I found a great purpose for living. Encontré el gran propósito para mi vida, para vivir. And I found God Himself. Y agradezco a Dios por todo eso. My friends, I cannot go back to living the way I used to live. Amigos, es imposible para mí volver a vivir la vida de la forma en que lo estaba haciendo antes. Life is so good now. La vida ahora es muy, muy buena. What has happened in my life Lo que sucedió en mi vida and some other people that I know and have read about, y lo que sucede en la vida de otras personas que yo conozco muy bien, it can happen in your life as well. puede pasar también en tu vida. And the good news, ¿Y sabes cuáles son las buenas noticias? it can start today. Que puedes empezar el día de hoy. So I ask you, are you actively cleansing your life from sin? Así que mi pregunta es, ¿has limpiado tu vida de pecado? You see, many people, as we close, ¿Sabes? Muchas personas, many people miss out on one of the greatest benefits of the resurrection. muchas personas se han perdido del gran significado de la resurrección. You see, because Jesus allowed His body to be torn open, ¿Sabes? Y fue por eso que el mismo cuerpo de Jesús fue partido, fue abierto. the veil was torn open. El velo fue abierto, fue partido también, rasgado. So today you can confidently enter God's holy presence. Para que hoy podamos entrar con plena confianza a la santa presencia de Dios. It's open to you this morning. Está abierta para ti en esta mañana. Will you go running there? Cuando vayas ahí, Remember, we said mercy flows freely. acuérdate de esto que te estoy compartiendo, que la misericordia de Dios fluye con libertad, Grace never runs dry. que la gracia permanece. We'll experience God's splendor and majesty. Que podemos experimentar la grandeza de la majestad de Dios en su presencia An inexpressible joy. y un gozo que no se puede compartir, un gozo indecible. The weary will find rest, La manera en la que podemos encontrar descanso and we'll find unconditional love. y la manera en la que podemos encontrar ese amor incondicional es en su presencia. And you'll find everything you already need. Todo lo vamos a encontrar, todo lo que necesitemos lo vamos a encontrar en su presencia. God is there waiting for you. Dios está esperando por ti. I know some of you are already experiencing this holy place. Ahora también sé que muchos de vosotros ya habéis experimentado el poder estar en ese lugar And santo. I'm so happy for Y you. estoy súper contento por eso. Will you encourage others to enter that holy place also? Así que lo que me gustaría es que aquellos que ya habéis entrado a ese lugar santo animéis a otros a que puedan entrar también a ese lugar santo. Tell them what it's like for you to experience that place. Cuéntale a los demás y explícales cómo ha cambiado tu vida desde que tú has entrado al lugar santo.
But others of you are saved. You're following Jesus, También sé que otros ya sois salvos, que estáis siguiendo también a Jesús, but you're not entering into the holy place. pero no habéis entrado todavía al lugar santísimo. Maybe you don't have enough confidence to enter in. A lo mejor no tenéis la confianza todavía We said, para ma- poder entrar a ese lugar We santísimo. said maybe you feel unworthy, ¿Por qué? Porque es posible que muchos no os sintáis dignos, or you don't deserve to enter into such intimacy with God. porque pensáis que no merecéis llegar a entrar a ese punto de intimidad con Dios. Maybe you don't believe it's even possible. Y a lo mejor ni siquiera creéis que eso puede ser posible. My friends, don't leave the place this morning Amigos, no os vayáis de este lugar en esta mañana without searching your heart sin haber buscado, escudriñado vuestro corazón and find the reason that you're not taking advantage of this great y opportunity. sin haber encontrado la razón por la cual no estáis disfrutando de esta gran oportunidad. Some of you may be holding on to something in this world A lo mejor algunos de vosotros os estáis agarrando a algo que es de este mundo, that's keeping you from drawing near to God. que os retiene de disfrutar de ese gozo con Dios. Are those things really that important? Are those things really that important? O cosas que son realmente importantes, That you would miss out on experiencing God's presence que os las habéis perdido y no habéis podido disfrutar aún de esa presencia de Dios. for something of this world. Por algunas cosas de este mundo. Remember, we said when we find God's presence, Acordaos de una cosa que os compartí antes, ¿no? Que cuando encontramos la presencia de Dios, you'll find everything. vamos a encontrar todas las cosas. Maybe some of you need to make a commitment this morning. A lo mejor algunos de vosotros debéis de tomar un compromiso en esta mañana. Which one of these steps do you need to start working on? ¿Cuáles de estos 5 pasos que hemos compartido son los que necesito empezar a poner en práctica? Is it to draw near to God? ¿Puede ser el primero, el de acercarnos a Dios? Or do you need to have a sincere heart? ¿O puede que necesitemos un corazón sincero? Do you need to increase a stronger faith? ¿O puede ser que necesitemos aumentar nuestra fe? Or do you need your heart sprinkled clean and your conscience as well? ¿O puede que necesitemos que nuestro corazón y nuestra conciencia sean purificadas también? Or maybe you need to work harder on cleansing your body O a lo mejor debemos trabajar duro en limpiar nuestro cuerpo with the purity of God's word. con la pureza de la palabra de Dios.